Vamos a estar presentando la persona que el Señor escogió para este hermoso estudio bíblico, el cual prestemos nuestros oídos, prestémosle atención a lo que son las enseñanzas que en esta noche van a estar impartiendo nuestro hermano. Y vamos a estar dejando a nuestro pastor Samuel para que él esté orando por la persona que tiene la responsabilidad del mensaje de la palabra de Dios a través de su estudio. Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Oh, alabado sea el Señor. Oh, úsale, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Oh, glorifícate en Él. Úsalo, Señor. Oh, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, gloria sea tu nombre, Dios. Gracias, Señor, te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Con nosotros nuestro hermano Oberto Garavito. Le prometí a nuestro hermano Garavito que le iba a entregar a las 8 de la noche 4 minutos, o sea que tengo 4 minutos más para yo poder, pero con nosotros nuestro hermano Giovanni. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga. El Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de hablar de su palabra, un estudio muy importante. Me siento honrado de participar con los maestros y expositores que van a participar y con los que ya participaron. Mi tema es estructura de la Biblia y diversidad de géneros literarios y el esquema de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos se sienten bien? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a tener una porción de la palabra en el libro de Salmos 119, en su versículo 105. Salmo 119, 105. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Salmo 119, 105. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Con un amén iniciamos. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al nombre de Dios. Oramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, este momento que tú nos permites estar reunidos para exaltar tu nombre. Te pido, Dios, que me unces conforme a tu propósito, Dios. Que me quites, Dios, tú sabes cómo me siento, y que pongas, Señor, tu espíritu en mí, de manera de que hable tu palabra con amor, pero con autoridad. Que podamos entender tu propósito a través de tus escrituras y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El por qué conocer lo que son las Sagradas Escrituras, su contexto, saber el por qué cada uno de los versículos, entender qué puso Dios en cada uno de los escritores, es necesario para que podamos interpretar el texto sagrado. Gloria a Dios. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice, la Biblia es un libro rico y complejo, lleno de historias, poesía, leyes y profecías. Gloria a Dios. El término Biblia procede del griego biblión y fue escrita por unos 40 hombres en un periodo de 1500 a 2000 años aproximadamente. El libro de la Biblia, el primer libro es Génesis y el último Apocalipsis. Gloria a Dios. Saber que aprendiendo todas estas cosas es como podemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas.
Entender cada uno de los mandamientos, cada una de las ordenanzas, todo lo expresado y su contexto es lo que nos hace ser mejores cristianos. Gloria a Dios. Tengo aquí unas estadísticas que hablan del por qué la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. En todo el mundo, y los que no conocen de la Biblia le atrae porque pueden entender algunas cosas. Por ejemplo, los abogados tienen que aprender sobre la Biblia para ejercer el derecho. Los arqueólogos se sustentan en la Biblia para buscar tesoros ocultos. La humanidad tiene necesidad de aprender de la Biblia, pero dice su palabra que para muchos el entendimiento ha sido cegado porque la usan para tergiversar el propósito. Hay personas que se quieren lucrar a través de la Biblia y es importante que la estudiemos, perseveremos en la búsqueda, porque con esto es que podemos alcanzar la vida eterna. No es un libro de historia, son representaciones en los géneros literarios que vamos a ver que nos van a enfocar en qué quiere captar Dios de nosotros, es llamar nuestra atención. ¿Cuántos han sentido que al leer la palabra es confrontado, es compungido, se siente acusado y simplemente usted está leyendo? Eso se debe a que el propósito del Espíritu Santo en cada escritura ha sido transformarnos, ha sido llamar nuestra atención, porque en todos los afanes estamos desenfocados. La Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo, y eso está en una estadística de 2021. Dice que superó los 100 millones de ejemplares en 100 países, y que en esos 100 países en más de 23 idiomas. A pesar de no ser un libro actual, mucha gente lo tiene como descontinuado, es un libro que cada día usted lo lee y aprende algo nuevo. Usted lo adapta a su situación actual. Usted no tiene que, es confrontado con una historia del pasado, pero usted se acerca a Dios y se siente atraído por eso que usted se ha separado, que es el pecado. El Señor lo llama a través de sus escrituras. Una parte importante es que ganó el récord Guinness y superó a esos grandes bestsellers. O sea, esos grandes autores de libros seculares, la Biblia se le fue adelante por mucho. Y es ese sentido, esa atracción. A la gente le llama la atención aquello que tiene sustancia, y la Biblia está rica de sustancia. Y como le dije, aunque muchos la usan para otros fines, la palabra es viva y eficaz. Gloria a Dios. Objetivo de esta presentación es informar, educar, inspirar a cada uno de nosotros a ver la Biblia como lo que es, la palabra de Dios, y que por tanto no deberíamos leerla a la ligera ni verla como un libro de historias, sino aprender y entender el valor del mismo. Importancia de conocer las Escrituras, lo vemos en Romanos 17. Conocer las Sagradas Escrituras ayuda a que nuestra fe se fortalezca. Ayuda a que nosotros hablando, escuchando, hablándonos los unos a los otros de la palabra, aprendamos, cambiemos nuestras actitudes. Al cambiar nuestras actitudes, la palabra ejerce en nosotros una autoridad que nos transforma. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos aprendiendo, y lo que aprendemos lo replicamos, lo entregamos a los demás. Ir por el mundo y predicar que el evangelio. Pero si no leemos, no podemos predicar. Muchos predican de sus vivencias, pero esas vivencias deben estar sustentadas en un versículo bíblico, porque la transformación en cada quien es diferente. Pero hay un versículo para cada actitud de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vieja pasada y forma de vivir, que la Biblia ya la tiene escrita, que la Biblia ya dice cómo tenemos que renovarnos cada día en el entendimiento, en el conocimiento. Entender que las Escrituras son inspiradas es lo más necesario, porque no podemos creer que aunque la escribieron esos 40 hombres fue por su propio intelecto. Hay cosas que ellos no entendían, pero la escribieron por la ordenanza del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16
la palabra es inspirada, ¿verdad que sí? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. O sea, es esa confrontación. Cuando leemos la palabra, miren cómo yo me lo imagino. Incluso hicieron un meme en estos días. Hay una persona que está leyendo y de adentro de la Biblia sale una mano. Como lo que estás haciendo mal, cámbialo. Te muestra, es una buena representación. Es como el espejo, pero no de tu rostro, es de tu maldad. Es de lo que estás haciendo mal, eres confrontado. Y a través de la lectura es que podemos saberlo. Porque para nosotros ninguno hacía lo malo. Yo no mato, yo no robo, yo no hago, pero hay cosas que solamente las sabe Dios, que están ahí, que nos marcan, que nos dañan. Y eso lo transmitimos a todo nuestro entorno. Vecinos, amigos, hijos. Toda la mala manera que teníamos antes se transmite a todo nuestro entorno. La Biblia nos transforma, la Biblia nos renueva. El vocabulario nuestro cambia inmediatamente comenzamos a leer la Biblia. Su rostro cambia. Y lo más importante de todo eso es que se da cuenta de la renovación. Ahora, si usted no cambia por cacón, se va a hablar mal del evangelio y eso cae sobre usted. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? De ser ejemplo, de ser bendición donde quiera que nos paramos. Y para ser bendición hay que devorar este libro, hay que vivir este libro, hay que meditar en esa palabra día y noche, como dicen las escrituras. Meditar en el contexto de la Biblia día y noche, nutrirnos, aprender cada día más. Porque lo que dice la Biblia no siempre es literalmente la expresión. Recuerden que está escrita en varios idiomas, culturas diferentes que no son nuestra cultura. Entonces, para entender esto tenemos que irnos al trasfondo histórico. No es que sea meramente algo que le sirva a alguien que tiene conocimiento de lectura, porque el Espíritu Santo se revela con quien Él quiera. Hay personas que no sabían leer, sin embargo leen la Biblia. ¿Y de quién viene eso? El Espíritu Santo. No es cosa nuestra. Todas estas cosas el Señor las puso para fortalecernos, para acercarnos más a Él. Estábamos separados por nuestros delitos y pecados, pero su misericordia es tan grande que nos deja un manual. ¿Cuál es el deber de nosotros? Leer la Biblia. Pero no solo leerla, practicarla, vivirla, hacer que esta palabra sea nuestro alimento diario. Así como comemos. Estamos en el año bíblico. Insisto un poquito los domingos. ¿Quiénes lo están leyendo? Son pocas las manos, pero seguimos instando a leerla. Seguimos motivando a que nos interesemos por leerla. Porque ¿qué vamos a seguir en el mismo lugar? Usted quiere avanzar en el evangelio, tiene que leer la Biblia. Ese contacto con Dios lo tenemos es a través de su palabra. La importancia de conocer las escrituras es esa. La palabra inspirada aquí significa literalmente la exhalación de Dios. O sea, decimos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es el mismo aliento de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. No es un libro de cuentos, vuelvo y lo repito. Hay mucha gente que dice, eso está lleno de historias sangrientas, de abusos, de robo de terrenos, de todo eso. Pero es porque tienen el desconocimiento, leen por arriba, leen la Biblia superficialmente y se presta a confusión. Recuerdo que una vez yo estaba renuente a que los niños lean la Biblia a temprana edad, porque yo veía mucha sangre y veía mucha violencia. Y alguien me dijo, no tienes que mostrarle eso, muéstrale el Nuevo Testamento. La Biblia completa habla de Jesús, desde el principio hasta el fin. ¿Y qué muestra todo esto? Que el propósito siempre ha sido el mismo: la salvación de su creación, la redención de cada uno de nosotros, entender el propósito que Él tiene para nosotros, que es glorioso, es hermoso, pero usted no lo va a saber si no estudia la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. La estructura general de la Biblia es necesario conocerla, porque ella nos facilita lo que tiene que ver
con la descripción de cada libro, qué vamos a encontrar en cada libro, con qué nos vamos a encontrar, y eso nos sirve a nosotros como una ayuda diaria. Ayuda diaria, ¿por qué? Porque cuando vamos a un libro en específico y usted se siente afligido, los salmos lo que más son cánticos y alabanzas en medio. A veces te alabo por la victoria que me diste, pero te alabo también porque estoy en aflicción, pero quiero ver tu mano obrando en mí. Entonces todos estos tipos de libros, que es un compendio de libros, me faltó esa parte, es un compendio de libros, por eso el término biblión, porque son esos libros, lo que significa es, gloria a Jesús, habla del papiro, que fue donde comenzó. Por eso las introducciones que Nelly preparó están cronológicamente ordenadas. Pavel habló del papiro, Rubén habló de la inspiración, y así sucesivamente vamos a ir viendo desde la construcción, la inspiración y ahora el por qué debemos escudriñarlas, para qué y su estructura. La Biblia está compuesta por 66 libros. Ese es en el caso de nosotros. Va a haber otro expositor que va a hablar de por qué hay más libros en algunas Biblias. Va a explicar el por qué los canónicos, los deuterocanónicos, y el por qué nosotros específicamente tenemos 66. Está compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, y la palabra Beric, que la pueden ver aquí, lo que significa es pacto. Por eso es Nuevo Testamento, o sea, Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. El Señor siempre ha tenido propósito. La separación entre estos dos libros, un silencio que dice la Biblia que hubo, es de 400 años. Hay unas Biblias, la mía no lo tiene, que tiene una página en blanco. ¿Ustedes lo sabían eso? Eso quiere decir esos 400 años de silencio que el Señor duró. Hay personas que la usan para tomar notas en esa página en blanco que ven en la división, pero eso tiene un significado. Si no lo conocemos, estamos aéreos de una información que para nosotros es vital. Cuando el Señor se calla, no quiere decir que no está. Cuando vemos ese silencio, no quiere decir que Dios no está con nosotros. Debemos esperar, debemos confiar, debemos sentirnos seguros de que ese Redentor, que así como libró a su pueblo cuando Faraón los perseguía, también a nosotros. Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, y trabaja en cada circunstancia de nuestras vidas. Es simplemente conocerle. Se le conoce buscándole, en oración, con la lectura de su palabra. Usted no puede conocer a alguien si usted no le busca. A los niños se les daba una enseñanza el sábado pasado, y yo le ponía el ejemplo que si Dios le hacía daño al dulce, y como ellos no lo conocían, creyendo que iban a agradar a Dios, le llevaban un pote de dulce, le iban a hacer daño a Dios, y se echaron a reír. Dios no come dulce, pero era una forma de explicarle que si tú no conoces los gustos de tu Padre, tú no puedes agradarle. Primero tenemos que saber qué hay aquí para agradarle, porque creyendo que lo estoy haciendo bien, como el apóstol Pablo, estoy haciéndolo mal. Perseguía a la iglesia. Sin embargo, fue confrontado, y fue el mismo Jesús. Chocó con el mismo Jesús, y esa transformación fue lo que dio el giro a la vida del apóstol Pablo. Tuvo que sufrir lo mismo por lo que él perseguía, porque toda acción que cometemos tiene una reacción. Las consecuencias de nuestro pecado las vamos a tener que pagar. Él nos perdona, pero hay consecuencias por todo lo malo que hagamos. Y tenemos que ser conscientes de que pequé, fallé como a David, pero yo estoy aquí, Señor. Júzgame tú y no los hombres. Saber que esa misericordia de Dios sigue viva, sigue actuando en el ser humano, es entender que hay propósito más allá de todo aquello que podemos ver que tengamos delante. El pueblo al cruzar el Mar Rojo, tengo atrás un problema, pero adelante tengo ya que me voy a ahogar. ¿Qué reflexión nos da esto?
que el Señor tiene control, que no debemos dudar, aún la prueba esté delante de nosotros y nosotros, porque no es con nuestras fuerzas, no es por nosotros. Entonces, enfocarnos en esa bendición de tener este valioso libro, cuestionado por muchos, intentado ser interpretado por muchos, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Para usted entender lo que dice en una parte, usted tiene que seguir leyendo. Ese continuar leyendo lo va a intrigar en buscar más, porque es una fuente de agua viva, es inagotable. Los recursos que usted saca de ahí le sirven para todo. Nosotros los cristianos estamos preparados en todo terreno. No hay terreno que no podamos cruzar, y nos lo muestra la Escritura. En toda la narrativa bíblica vemos ejemplos de cómo sobrellevar cada situación, pero hay que leerla, hay que vivirla, hay que practicarla, hay que transferirla a los demás. Estados Unidos sacó la Biblia de sus escuelas, ha sido un caos. El enemigo quiere retirar la palabra de Dios de la humanidad. Cuando se perdió el libro de la ley, cuando el rey Josías, se desenfrenó el pueblo. Josías rasgó sus vestidos porque estaba haciendo lo malo delante de Jehová, pero no lo sabían. ¿Por qué? Porque no había palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que espada. Entonces debemos tratar de que esa palabra esté viva en nuestros corazones cada día. El Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento lo que habla es del primer pacto de Dios con la humanidad. Narra la historia de Abraham, de Adán y Eva, de Abraham, Noé, todas esas personas que tuvieron ese contacto con Dios, y fíjense cómo marcaron la diferencia en sus generaciones. Alguien que me llama mucho la atención es Noé, y cuando me ha tocado predicar sobre eso, lo que comparo es la paternidad de Noé. En medio de un mundo contaminado, dice que solamente a él fue escogido. ¿Y quién se salvó? Noé y su familia. Cada uno que está aquí tiene una familia, y los que no tienen hijos tuvieron un padre, aunque no lo tengan hoy, tienen un tío, tienen un hermano. Esta palabra debe ser transferida de generación a generación. Solamente se salvó Noé y su familia porque Noé pudo ver más allá. Porque imagínese usted cómo Noé influyó en las esposas de sus hijos y cómo se aguantaron en ese encierro con la suegra, las hijas de Noé. Tenía que haber un carácter de parte de la autoridad que estaba presente en esa arca. El sacerdote de tu hogar eres tú, hombre. Tienes que poner el control de muchas cosas que están sucediendo con nosotros, pero es por falta de una autoridad. No estoy hablando de machismo, estoy hablando de una autoridad que es con amor y con respeto, porque todo eso se construye cuando usted ve la Biblia. Hay personas que tildan la Biblia de machismo, pero la Biblia es clara. A cada quien le da su rol. En Pedro dice que nosotros, si no honramos a nuestras esposas, no contemos con bendición, pero también a ellas, porque a cada quien le toca su parte y tiene su responsabilidad. Hijo, obedecer al Señor, obedecer a sus padres, son mandamientos. O sea, hay una jerarquía que hay que llevar para que el futuro de nuestra nación, de nuestra descendencia, por lo menos se saque algo. Entonces, ¿por qué sacar la Biblia si la Biblia simplemente nos hace bien? El enemigo quiere hacerlo, pero depende de usted y de mí que nos pongamos en la mano de Dios para que Él nos guíe por dónde hacer las cosas, cómo hacer. Nuestro entorno está necesitado de palabra. En nuestros trabajos, nuestros vecinos, nuestras familias que no conocen de Dios necesitan una palabra de aliento, y esa palabra la tiene usted y la tengo yo, y somos responsables de edificarles a través de la palabra. En el Nuevo Testamento vemos el nuevo pacto, pero lo más
hermoso que tiene el Nuevo Testamento es que ya lo que se dijo en el Antiguo que había de venir se cumple aquí. Ya tenemos un Redentor, ya tenemos un Salvador. Es el nuevo pacto, el nuevo contrato. Cuando venimos a Cristo, somos perdonados. Estamos dentro de ese nuevo pacto. Somos renovados, somos limpios, somos sanados. Ayer en una conferencia que estaba, la expositora decía que no había forma de que un cristiano esté enfermo. Y todo el mundo la cuestionó. Y lo que ella decía era que si llevamos la palabra como se debe, no vamos a enfermar. En el Antiguo Testamento nos dan técnicas de higiene, de limpieza, de alimentación. Es como usted lo quiera ver, pero estamos pendientes a leer la Biblia por arriba. La Biblia es rica en contenido y, como le dije anteriormente, nos sirve para todo: finanzas, educación, familia, salud, negocios. Tiene todo el contenido que usted necesita. Ahora bien, no podemos leerla a la carrera. Decía ahorita, tenemos que detenerlo, saborearla, disfrutarla, desmenuzarla, vivirla. Lo que usted hace, para usted ser bueno en eso, tiene que practicarlo. ¿Cómo lo practica? Mucha gente empírica, es verdad. Hay que practicar lo que dice aquí. Hay que vivir lo que dice aquí para poder sacarle provecho. Gloria al nombre de Jesús. Los géneros literarios de la Biblia son una parte súper mega importante. Porque es que la Biblia, entre estos géneros que muchas veces los conjuga, la mayor parte de la Biblia es narrativa. Pero nuestro cerebro funciona de esa manera. ¿A cuántos le contaron cuentos de niño? Eso es narrativa. El niño, el cerebro humano, aprende escuchando, pero esas narrativas se representaban y ya uno se hace un mapa mental de qué quería decir eso. Ya yo me imagino qué está diciendo eso, pero yo no lo estoy viendo. Yo antes me sorprendía cuando yo veía gente escuchando el juego de pelota. Yo dije, pero que esto no tiene sentido. Y tiraban el radito para arriba y el huye, pero ellos no lo están viendo. Yo lo entendí después de grande, porque yo no podía sentarme a escucharlo eso. El juego de pelota por la radio, yo decía que no tiene sentido, yo no lo estoy viendo. La gente se emociona con lo que escucha. Eso es un poder que el Señor puso para hablar con nosotros. La sustancia de la Biblia está ahí. En una narrativa nosotros nos edificamos. Bueno, soy llorón, ya ustedes lo saben. Yo he llorado leyendo la Biblia por la confrontación. Me he reído de una manera que a veces me ven en el trabajo, no, está loco. Me meto abajo de una mata a leer y ahí yo me gozo mi momento. Son 15 minutos que yo lo aprovecho. Porque es que para nosotros poder salir hacia adelante en este mundo, porque tenemos que pensar también que estamos aquí, no somos de este mundo, pero mientras estamos aquí tenemos que saber transitar por él. Tenemos que saber que al prójimo tenemos que amarlo, porque para el cielo que vamos, y con odio, con rencor, con mala costumbre, para allá no vamos. La carne se queda y la carne lo que quiere es eso. Por eso tenemos que someterla. ¿Cómo la sometemos? Con la disciplina espiritual que nos da el manual. El manual del ser humano no tiene fallas, es inerrante, infalible la Biblia. No hay manera, por más errores que le han tratado de buscar, no pueden. Son errores porque no se van al contexto. Hay un libro muy bueno que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Para entender por qué vivían en tiendas, por qué el ángel se dio cuenta que Sara, el ángel fue y le dijo que iba. Ustedes se van a dar cuenta por qué. La manera en que vivían, que eran tiendas, lo que los separaba era una tela de cuero de animal. No habían puertas como ahora, no habían ventanas. Era fácil saber. Vivían en tribus, el jefe en el centro,
pero todo eso está aquí. Todo eso está aquí. Hay un modelo familiar perfecto que está aquí. Nos estamos corrompiendo y dañando nuestra familia por falta de conocimiento, entretenidos en las redes, entretenidos en los problemas, en el chisme de las redes. Es mejor hacer así y tirar páginas que estar así, subir, ver contenido. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Usted no se va a cansar. Se le pasan horas en una tablet, en un celular. ¿De qué le sirvió? Tiene un reguero de chisme en su cabeza y hay una situación en su casa que no ha podido resolver, pero el tiempo se le fue por estar distraído. Vuelvo y repito, tenemos un manual que todos los días deberíamos tomarnos, aunque sean 3 minutos. No es que usted se va a sentar y si no tiene el tiempo, claro está, pero es que disfrute lo que lea. Lo que lee, repáselo, saboréelo, siéntalo, porque todo lo que está escrito para nosotros fue para nosotros, para edificarnos, para fortalecernos, para que en el trayecto que vamos a estar en esta tierra aprendamos a vivir sabia pero sanamente. Sabia y sanamente, porque si estamos enfermos vivimos quejándonos. Hay salud en la Biblia, mental, emocional y lo mejor de todo, espiritual. En nuestro corazón no existe el sentimiento de morir. Usted no cree que se va a morir, porque el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Usted pone una alarma todos los días. Usted cree que usted se va a levantar, pero usted tiene fe y la pone. Al que le debe le dice: te voy a pagar el 30, y usted sabe si usted va a llegar al 30. Pero vivimos por fe. No que yo no tengo fe, usted no tiene fe, es una fe selectiva para algunas cosas. Usted no tiene fe en que usted tiene que pasar la prueba para después tener la bendición. No, usted quiere la bendición primero. Y ese es el problema. Pero aquí nos dice que los apóstoles, para los que predican de la prosperidad, habla de prosperidad. Todos los apóstoles fueron mártires, vicisitudes, problemas, caos. O sea que cuando llegue el problema yo tengo que saber que eso es una estación, esa es una temporada de mi vida que tiene que pasar. Ahora me tiene que suceder porque yo tengo que crecer, y luego de ese error yo me voy a fortalecer. Luego de ese error yo soy mejor guerrero, mejor ser humano, mejor hombre, mejor padre, mejor hijo, mejor amigo. Porque todas esas cosas para el cristiano obran para. Eso es por si acaso alguien está durmiendo, despertalo. Gloria a Jesús. Todos estos géneros tienen algo en particular. El reconocer el género, podemos entender el mejor propósito del autor para aplicar el mensaje a nuestras vidas. Gloria a Dios. Como les dije anteriormente, el mayor porcentaje es el narrativo de los géneros literarios. Y el género narrativo relata historias reales o ficticias para enseñar lecciones espirituales. Todo lo que leemos tiene una enseñanza. Está en usted y en mí que la busquemos. Fíjense que en cada libro de la Biblia, cuando usted lee algo, ese algo en muchas ocasiones, cuando tiene otro asidero bíblico, está en la misma Biblia. Buscar ese otro versículo que complementa eso que está ahí le da fuerza a la palabra. Le da fuerza y te dice: lo que dice aquí, yo también te lo digo allí. Quizá tú no lo entendiste de aquella manera, pero entiéndelo de esta. Y le voy a poner un ejemplo. En los días que yo regresé a la iglesia, tenía la oportunidad de ser el presidente de un club. Y yo dije: bueno, tengo que tratar de dividirme. Leo en Reyes, no recuerdo ahora bien el capítulo, pero en lo que me decía Reyes estaba muy bien. Era el principio del reinado de ese rey. Pero en Crónica me dijo que el rey al final se desacató. El rey al final se creyó toda la gloria para él y se olvidó de Dios. Y yo tenía que dar respuesta, me lo dijeron el jueves, yo tenía que dar respuesta el sábado. Yo lo llamé el mismo jueves
Y le dije, yo no puedo recibir la oportunidad de ser el presidente de ese club, porque los planes míos eran buenos. Yo tenía hasta cómo iba a programar, porque cada vez que salíamos a un club de tenemos actividades, pero se bebe mucho, se anda mucho. O sea, era un punto quizás de quiebre para mí. Yo lo veía como una oportunidad de evangelizar. Pero el Señor conoce el corazón y conoce el presente, el pasado y el futuro. Cuando yo leí que ese rey al final se volvió nada, yo entendí que era que yo no tenía que tomar esa oportunidad. Simplemente fui obediente. Punto. Porque cuando entendemos y nos dejamos llevar, aunque no entendamos lo que la Biblia quizás en un momento nos dice, debemos ser obedientes. El ejemplo del estilo narrativo es Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El contexto de este versículo es: el inicio de toda la narrativa bíblica es la creación como acto fundacional, o sea, en el proceso de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que te quiere representar Génesis desde el principio que tú lo lees? Que tú eres un ser creado, que Dios te creó a su imagen y semejanza, que tú eres importante, que Él creó todas las cosas para que el hombre las dirija, las gobierne. Y aún así hay personas que no tienen un propósito y no saben cuál es su identidad. El enemigo cambia su manera de pensar. Hay gente que se cree en caballo. No solamente son que se creen mujer, se creen animales. ¿Por qué no han leído Génesis? Usted fue creado a la imagen de Dios. Cuando usted ofende a su lado, usted está ofendiendo a otro que porta la imagen de Dios. Entonces por eso es que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ser sobrios y entendidos, porque vamos a dar cuenta. Por cada cosa que hagamos aquí vamos a dar cuenta. Ese era el narrativo. Entramos al poético. El poético dice que expresa sentimientos, sabiduría y alabanza a Dios a través de la poesía. Cuando conocemos estos tipos de género literarios, es mismo usted leer salmos que leer cantares, que leer el Apocalipsis. Están escritos en géneros diferentes. Pero si usted lo lee corrido, como usted agarra que lee la Biblia como una carreta, no lo va a entender. Todo género literario fue creado por Dios. Y cada género literario te da un sentido y una visión diferente del mundo terrenal, pero del mundo espiritual. Porque nos habla de ángeles, serafines, querubines. Nos habla de cosas que hay en el cielo. ¿Y usted las ha visto? Usted y yo solo conocemos lo que vemos aquí. Algunos tienen revelaciones de algunas cosas como esas, pero usted no ha ido al cielo. Usted se le imagina. ¿Por qué? Porque el estilo que usaron para mostrarle algo lo traslada hacia allá. La manera en que nosotros hablamos a nuestros hijos es la que lo perfila a ellos a ser hombres y mujeres de bien. Lo que usted siembre en el corazón de sus hijos es lo que ellos van a cosechar. Porque dice la palabra que aun cuando fueren viejos no se apartarán. Aunque usted lo vea que están torcidos hoy, como yo estaba torcido, las oraciones de ustedes me devolvieron aquí. Porque yo estoy seguro que esa doña vivía pidiendo la oración. No desmaye, no se rinda. Hay procesos que a veces nosotros lo provocamos, como el pueblo de Israel. ¿En qué tiempo iban a cruzar a la tierra prometida? A ir a adorar iban en 3 días. ¿Y en qué se convirtió eso? Por desobediencia. Las consecuencias que tenemos son por desobediencia. Algunas para probarnos, como a Job. Pero si no sabemos estas cosas, ¿cómo podemos sobrellevarlas? Tenemos que entender esto. Estas historias son para nutrirnos, para edificarnos, para cuando esa situación llegue a nuestras vidas. Yo me acuerdo de este versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si no me acuerdo de ese versículo, me acuerdo de otro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llega la prueba, llega el versículo. Pero si el coco está vacío, no hay forma. Si esto y esto están vacíos, no hay manera de contrarrestar los dardos del enemigo. Él siempre nos va a tirar.
siempre va a estar detrás de nosotros. Y el propósito es destruir la creación hermosa que somos usted y yo. Es destruir lo que Dios puso en nosotros. Es cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Antes usted decía, cuando iba cuando veía la noticia, pero ¿cómo es que en Estados Unidos ven la gente y la ven y comienzan o se alejan? Aquí estamos grabando, estamos lejos ya. No, usted ve el accidente, comienzan a grabar, son insensibles. Nos estamos insensibilizando con lo que estamos viendo. Lo que está entrando por aquí está contaminando acá. Lo que estamos oyendo lo estamos repitiendo con la boca, y de la abundancia del corazón estamos tirando cosas que están maltratando a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro amigo. Estamos deshonrando a Dios con esas actitudes. Conociéndolo, podemos ser más prudentes. Y si nos equivocamos, abogado tenemos, y es Jesús. Profético. Anuncia el mensaje de Dios y a menudo incluyendo juicios y promesas futuras. Y me da un ejemplo en Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es para usted y para mí. Contexto: Isaías profetiza sobre la restauración de Israel después del exilio de Babilonia. Recordemos que estaban esclavizados, pero este mensaje ofrece esperanza, aliento y promete al creyente la renovación y fortaleza espiritual. O sea que todo esto es un propósito, y es para que nosotros entendamos que todas esas cosas a nosotros nos ayudan a crecer. Juicio, pero también promesa, profético. Sapiensal, o sea, de sabiduría. Ofrece sabiduría práctica para la vida diaria. Proverbios. Eclesiastés me gusta muchísimo también. Y siempre recomiendo, son 30 minutos que le va a tomar Eclesiastés. Y en esos 30 minutos que usted lo lea, usted va a salir diferente. Porque un hombre, después de haber hecho tantas cosas que le dijeron que no las haga, reconoce al final de sus días que tiene que regresar a Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y fue restaurado, pero sus consecuencias la pagó. Entonces, si tratamos de evitar las consecuencias de nuestras acciones, podemos tener una vida un poco más ordenada, una vida más saludable, una vida que nos ayude a acercarnos cada día más a Dios, a tener menos problemas con el entorno. Cada uno de los que está aquí tiene una situación, tiene un problema, tiene una dificultad. Y quizá lo que para usted sea una tentación, para mí no lo es. Porque esa es la diversidad. Al igual que los géneros literarios, cada uno tiene una manera de pensar y de accionar ante una dificultad. No somos máquinas. Él nos hizo únicos, pero nos dio dominio propio. Podemos resistir. Todas esas cosas las vemos en el libro de sabiduría. Tengo otro versículo que es Job 42:2. Dice: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te oculte. Job, después de haber sufrido todo esto, ¿qué tuvo que hacer? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay cosas que nosotros a veces tenemos que vivirlas para poder entenderlas. Nadie aprende en cabeza ajena. Pero si ya a usted se le reveló algo que por ahí no, trate de no irse por ahí. Trate de no irse por ahí, porque usted no está exento de que lo mismo que le pasó a aquel le pase. Los hombres de la Biblia eran hombres imperfectos. ¿Qué debemos tomar? La cualidad que a Dios le agrada de ese ser humano para nosotros ponerla en práctica. Porque el hecho de que estén en la Biblia no quiere decir que eran perfectos, sino que Dios obraba de manera poderosa en sus imperfecciones.
somos de bendición, somos diferentes, somos personas que tenemos un potencial increíble, pero es en las manos de Dios. Las habilidades humanas a usted no le sirven de nada para hacer algo espiritual. Samuel, en la clase pasada había una estadística que era el tiempo en que cruzaron. Yo, como en la parte deportiva, digo, pero es que eso no da, Samuel. Pero a mí se me olvidó que no es Dios que lo está mandando a cruzar. En mi humanidad yo hice unos cálculos que no daban, pero fue Dios que mandó a que crucen. No podían cruzar 2 millones de personas a través del mar y que esa gente, entonces, lo que se ahoguen sean lo que viene detrás. No había manera de cruzarlo en tan poco tiempo, pero no había manera humana, porque nosotros vemos la parte humana en un tema que es meramente espiritual, y por eso no tenemos paciencia para esperar la bendición después de la prueba. Los libros de sabiduría nos enseñan a nosotros a confiar en el Señor. Esta parte que dice legal habla más por el libro de Éxodo, por los mandamientos, las leyes y ordenanzas, Deuteronomio. Son ordenanzas que fueron escritas. Dice, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Esas ordenanzas que para mucha gente dice, no, porque los cristianos lo que están llenos de leyes. El que quiere andar como quiera siempre va a estar opuesto a la verdad. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos. O sea que si no nos dejamos llevar por el manual de vida, el manual, la Biblia, vamos a estar chocando. No vamos a poner direccionales, por ahí sí, por aquí no, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Todo está direccionado, pero tenemos un libre albedrío, que es que usted hágalo, pero téngase su consecuencia. Puede ser que el Señor tenga misericordia en un momento dado, pero ¿y si no? Si no le da el tiempo, si el enemigo le arrebata antes de. Es pensar y analizar que todo lo escrito que está en la Biblia fue para nosotros. Evangélico o evangelístico. Aquí tenemos los evangelios sinópticos, y este tiene un contexto muy pero muy grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios ama a la humanidad. Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo por la humanidad. La fe en Jesús es necesaria para la vida eterna, y la vida eterna equivale a ser salvo. Todas estas cosas resumidas en un solo versículo fue por ti y por mí. Fue para que entendamos y le busquemos a través de la lectura, a través de la oración, a través de las disciplinas espirituales, como el ayuno, que mucha gente no lo ve como algo necesario, pero el ayuno lo purifica a usted hasta de su salud física. Si mal no recuerdo, Jeremías estuvo en un retiro hablando de eso, y luego de eso hablábamos de cómo es la purificación del ser humano a través de un ayuno. Físicamente le voy a hablar. Físicamente, todo lo que usted come necesita un proceso de descomposición y expulsión luego. Pero si usted le vive echando y echando y echando, usted no se limpia. Tiene problemas gástricos, digestivos, hasta dolor de cabeza, estreñimiento. Pero la Biblia me está hablando, me está poniendo disciplinas. Entonces no sirve para todo. Pero en la parte espiritual, ¿cómo nos ayuda? Cuando usted sujeta la carne, la cual se quiere gobernar y se opone a lo que es el espíritu, cuando usted la sujeta, usted puede tener más dominio propio de sí mismo. Usted está alimentando su convicción. Usted está alimentando lo que es sus respuestas ante aquellos dardos. Usted está alimentando lo que es su identidad. Todas estas, leyendo la palabra. Los evangelios narran lo que tiene que ver con
Nacimiento, vida, muerte, pero sobre todo resurrección de nuestro Salvador. De nuestro Salvador, o sea, buenas nuevas. El género epistolar, que son las cartas de los apóstoles a las primeras iglesias, enseñar y exhortar era su objetivo. El apóstol Pablo fundaba una iglesia, pero más adelante enviaba cartas. ¿Para qué? Para ver cómo iban. Recuerdo que hablando allá en el trabajo, personas sin conversa dicen, pero es que habían chivato. Le mandaban a Pablo a decir lo que estaba pasando. Entonces el de allá para acá mandaba un rayazo. La corrección, porque Pablo estaba entregado al ministerio. Está como ahora, para que ustedes vean que las limitaciones son usted que se la pone. En ese tiempo, una carta, ¿qué tiempo tardaba en llegar? Y el pueblo estaba desenfrenado, pero se tomaba su tiempo, tenían paciencia para hacerlo y la dedicación. Mandar su carta y cuando llegara el pueblo, que se someta, que entienda. Pero ahora nosotros tenemos todos los recursos para evangelizar, todos los recursos para ser discípulos, todos. Pero tenemos que aprender a usarlos. Tenemos que educarnos. Tenemos que buscar el rostro de Dios, porque no son nuestras palabras las que convencen. Pero si no hay ni una sola palabra aquí y aquí, no hay forma de evangelizar. Evangelizamos con nuestro testimonio, es cierto, pero cuando usted le da una palabra y el Señor ministra su corazón para que le diga una palabra a un inconverso o a un hermano, es un vaso de agua fría para una gente que se está quemando. Pero solamente eso sucede cuando usted está dentro del propósito y la voluntad. Apocalíptico presenta las revelaciones proféticas sobre el futuro y a menudo es un lenguaje. Vemos cómo todo esto, unas señales que han causado mucha confusión, que no es el fin del mundo, que solamente son eventos, que representan sucesos tanto anteriores como que han de venir. Pero hay personas que se dedican a estudiar esa parte profética para entender cuáles son los propósitos de ese libro, que al final es la venida del Señor. Se le da un misticismo, un miedo, que yo soy uno de los que para comenzar a leer el libro de Apocalipsis, eso era terrible, pero porque tuve que enseñado cuando pequeño de la Biblia. Desaprenda para aprender. Tiene que soltar. Tiene que limpiar esa memoria para cargarle nueva información. Todo lo que usted tiene negativo tiene que vaciarlo para que haya espacio para entrar todo lo que el Señor va a poner. Tiene que dejarse llevar. Tiene que vaciar toda la pasada manera de vivir. Es difícil porque cuando uno aprende algo, sacarse eso de la raíz del consciente es muy difícil. Pero si usted se pone en la mano de Dios, ¿qué? Nada. Pero tenemos que, ¿cómo vamos a aprender esto? Con las experiencias de estos hombres, con las experiencias de todo lo que dice aquí. Y cuando usted comienza a leer la Biblia luego comienza a leerlo a usted y le da lo que usted necesita. No lo que usted está leyendo, no, lo que usted necesita. Porque usted hace contacto con el Creador, con aquel que nos creó, con aquel que dijo e hizo de nosotros sacerdotes, que pusiéramos los nombres a todas las cosas. O sea, ese privilegio que Dios le dio a Adán, eso es algo único. Lo crea y lo pone en el huerto y luego crea todas las cosas para él, para que viva de ahí. Pero el pecado que hizo, le contaminó. Todas estas cosas son para no caer en lo mismo que cayeron estas personas. Son relatos para aprender, para edificarnos. Aplicación a la vida diaria, todo lo que hemos hablado en todo el trayecto de este estudio.
¿Cómo puedo cambiar mi manera de comportarme? Puedo ver libros de sabiduría. Puedo ver qué me hace la guerra con el prójimo. Puedo identificarlo cuando leo la Biblia. Que si estoy triste, puedo buscar un versículo que me reconforte. Si estoy en deudas, habla de personas que tenían deudas. La viuda no tenía nada. El Señor provee, el Señor sana, el Señor liberta. Es ponernos en sus manos. Es dedicar tiempo a aquel que dedica su tiempo para cuidarnos. Todos los que estamos aquí fue por la misericordia de Dios que llegamos. Hay personas que salieron y todavía no han llegado, o tuvieron que llevarlo en una ambulancia a algún lugar. La misericordia de Dios está con nosotros a cada momento y en cada tiempo. La conclusión es que la Biblia es un tesoro inagotable que nos ofrece sabiduría, consuelo y esperanza. Al conocer los diferentes géneros literarios, podemos interpretar la Biblia de manera más precisa y aplicar a nuestras vidas diarias. Te invito a seguir explorando la palabra de Dios y a descubrir la belleza de su mensaje. La Biblia no es solo un libro, es la carta de amor de Dios para ti. Que el Señor te bendiga. Si quieren pueden obviar este punto de las preguntas. No hay problema, Pero aquí están mis dos pastores. Eliseo, deja el chisme, Eliseo, Mira lo rápido que viene Eliseo ahí a preguntar. Dios mío. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Yo quiero hacer un pequeño aporte. El hermano hablaba de la estructura de la Biblia y quiero que no se quede un detallito. Y es que él decía que la Biblia tiene 66 libros, es la que nosotros usamos. Él lo explicó, más luego se estará explicando la otra parte. También nuestra Biblia contenida por 1189 capítulos, 31.104 versículos, y nuestra Biblia tiene dos grandes divisiones que usted la sabe, que son Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 5 divisiones, que son el Pentateuco, los históricos, los profetas mayores, los profetas menores y los poéticos. No lo dije en orden, pero usted lo ordena. De igual forma, el Nuevo Testamento tiene 5 subdivisiones, que son los evangelios, los históricos, las cartas paulinas, cartas generales y los proféticos, que es un solo libro. También el hermano hablaba de la Biblia como el manual por excelencia, el libro inerrante. Y voy a hacer una sugerencia. Usted decía que la Biblia tiene, cuando hablaba de narrativo, que tiene historias reales y ficticia. Le sugiero que cambie la palabra ficticia por cualquier otra expresión, parábolas, entre otros términos, el otro término que usted quiera, menos esa palabrita. Y finalmente, hablar de los géneros literarios. Señores, la Biblia, como dijo Jocelyn Solís en una ocasión, es un mar de conocimiento, es una fuente inagotable donde contiene todos los géneros literarios y usted puede sacarle el máximo de los provechos. Amén. Amén, amén. Gracias por el aporte, hermano Eliseo. Que Dios les bendiga. Hay una pregunta ya, hay otra ya. Chance M. Gloria a Jesús. Bueno, mi pregunta es de lo que habló de la página en blanco, ¿por qué y dónde la podemos encontrar? No todas las Biblias las tienen, y esa página lo que representa son los 400 años de silencio. Versiones específicas que la tienen. Hay una sierva ya que
Judy. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén. Lo mío no es una pregunta, sino decía que ¿Está prendido? ¿Está bien? la Biblia no solamente es una enseñanza, a mí me sirvió hasta de medicina. Y no era cristiana. Yo no dormía. Yo dije, pero yo no voy a tomar medicamento para dormir. Y empecé a leer el Salmo 91 y yo goteaba. El Salmo yo solamente lo cambié cuando me llegó un proceso ya siendo cristiana por el Salmo 34. Se lo dejo de tarea. Amén, amén. Hablamos de la sanidad que hay en la palabra. Solo leyendo, ¿eh? Dame un favorcito ahí, Judy. Dios les siga bendiciendo. Amén. Sí, es para, por ejemplo, tenemos conocimiento acerca de los géneros literarios, de que los tres principales son el narrativo, como mencionabas, el lírico y el dramático. Hay otros subgéneros. Ahora bien, los demás que mencionaste, estos existen desde un punto de vista teológico, bíblico, o atendiendo a qué existen esos demás géneros. Por ejemplo, tú mencionaste el lírico. Ese es el poético. Sí, ese está. Entonces yo mencioné el poético. Por ejemplo, ¿cuál fue el otro que mencionaste? El dramático y el narrativo. Entra dentro del poético. De acuerdo, pero esa otra clasificación es atendiendo a qué punto. Por ejemplo, el apocalíptico. Lo que pasa es que Apocalipsis es revelación. Fíjate que el género de Apocalipsis no solamente contiene un género apocalíptico que es una, sino que contiene la historia del Cordero, de cómo va a ser, y narrativo. Por eso quise aclarar que cada uno de los libros, aunque cuenta con un género principal, abarca varios géneros secundarios. De acuerdo, esa parte la entiendo porque la historia pertenece propiamente a la narrativa. Es correcto. Exacto, entonces esos otros géneros que podríamos decir que son de exclusividad de la Biblia, ¿tienen algún tipo propiamente teológico o atienden a una categoría específica propiamente para clasificarlos? Es lo que quisiera saber. Sí, porque dentro de ellas la gramática te enfoca todo esto, y en la gramática es que tú puedes ver todos estos géneros. Entonces lo que hace es que, por ejemplo, tú le llamas lírico porque en la parte bíblica lo mencionan como lírico, pero puede ser poético. Porque la lírica, o sea, lo Es poético poesía. es poesía, claro que sí. O sea, cantares, salmos, va a estar dentro de ese Exacto. paquete. Ahora, por ejemplo, el apocalíptico, lo que hablabas acerca de las leyes, o sea, esos tipos. Los renglones, tú dices. Esos renglones, exactamente. Si podríamos decir que hay una clasificación teológica para ellos o los acoplamos porque podríamos decir que tienen términos exclusivos arraigados a la Biblia. No. No. El apocalíptico podríamos decir que sí, entonces, porque es exclusivo. Porque es exclusivo y tiene revelación. Amén. De acuerdo. Yo a ver si puedo entender a la hermana, porque la hermana comenzó hablando sobre los géneros literarios, pero eso es mayormente en la lengua vernácula, es decir, en el español y en los idiomas tradicionales, el inglés, esos géneros literarios como ella planteaba, lo básico. Ahora, cuando el hermano trata, ahí él está tratando géneros literarios que son exclusivos de la Biblia. Cuando usted habla de género, usted muy difícil lo vea en otro género de literatura que no sea la Biblia, como el legal, como él planteaba, que tiene que ver con los mandamientos. Entonces, básicamente creo que eso es lo que se refiere. Quiere decir que hay géneros literarios que usted no lo va a encontrar necesariamente en la literatura convencional, sino que lo va a encontrar más exclusivamente en el texto sagrado. No sé si es más o menos eso. Bien.
cerrado. Dios le bendiga. La persona que continúa. Aleluya. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Giovanni, gracias damos por la enseñanza de la Biblia.